en esta tarde voy a hablarles acerca de la soberanía de Dios. Amén. Me van a acompañar a la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 115 y versículo 3. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Pueden tomar así. Vivimos en medio de una sociedad que cada vez es más individualista, donde impera el lema de nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, pero que también se podría resumir en un quiero hacer lo que me dé la gana y no rendir cuentas ante nadie. Por eso esa idea de un Dios soberano que gobierna todas las cosas, que es rey sobre todas las cosas y ante el cual llegará un día ante el cual debamos rendir cuentas, eso es algo que en la sociedad del siglo XXI como que no encaja mucho. Por eso podemos ver que el ateísmo está en pleno auge. ¿Por qué? Porque como la sociedad no quiere un Dios que gobierne, ¿qué es lo que hace? Vivir como si no existiera, dando sentido a las palabras de Dostoyevsky, que decía: si Dios no existe, todo está permitido. Pero nosotros, yo digo que no. Nosotros, yo digo que creemos en un Dios real, en un Dios omnisciente, en un Dios omnipresente, en un Dios omnipotente y que por tanto es soberano sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Por eso yo en esta tarde quisiera que viéramos 4 aspectos donde se manifiesta la soberanía de Dios y que podamos ver de qué manera afecta eso a nuestras vidas cristianas. Amén. Y el primer punto que yo quería tocar, que es algo evidente para todos nosotros, es que Dios es soberano sobre la creación. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren, este mundo insiste constantemente en negar la existencia de un Dios creador de todas las cosas, pero ¿saben qué pasa? Que una y otra vez se tienen que dar con la realidad de que hay un Dios verdadero, de que un momento incluso antes que existiera el tiempo, Él dijo sea hecho. Dios es el creador absoluto de todas las cosas y todo le pertenece. Porque cuando vamos a Génesis 1:1 y dice y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Hay alguien que le ordena a Dios crear? ¿Hay alguien que le diga cómo hacerlo? Más bien dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 11: Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dice también el Salmo 33, versículo 9: porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo existió. Él decidió cada constelación, la Osa Mayor, la Osa Menor, el cinturón de Orión. Él cogió cada estrella y la puso en su lugar. Cada planeta, Saturno, Júpiter, Marte, Neptuno, la Tierra, cogió cada planeta y los puso. Cada animal está esculpido por la voz misma de Dios. ¿Saben una cosa? La Tierra está a la distancia justa del Sol para que pueda haber vida. Los ateos a eso le llaman azar y casualidad. Yo le llamo la soberanía de Dios en acción. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Pero miren, la soberanía de Dios no solo podemos verla en que Él es el creador de todo, sino también en que Él cuida de todo. Podemos verla en su providencia. Dice el Salmo 145, versículos 15 y 16: A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das alimento.
abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Lo que la palabra nos dice es que Dios no solo es el creador de todo, sino también el sustentador de todo. Hay unas personas que se llaman teístas, y los teístas enseñan que sí, que hay un Dios, que hay un ser superior, que creó todas las cosas, pero que dejó que esas cosas funcionaran por sí mismas y se olvidó de todo. Pero mi Dios y tu Dios no es ese Dios. No me conformo. Mi Dios y tu Dios no es ese Dios. Mi Dios y tu Dios es el que dice en Colosenses 1:17: Él es antes de todas las cosas y en Él todo permanece. Dios no ha dejado la creación a la deriva, gobernada por las leyes naturales, sino que es su palabra la que sustenta todas las cosas. Él hace que cada mañana amanezca el sol sobre ti. Él hace que a su tiempo no falten las lluvias sobre los campos para que el fruto no falte. Él hace que cada ave del cielo tenga alimento sobre su pico. Él hace que al león no le falte su presa. Y ahora viene lo mejor. Él hace que no te falte un techo. Él hace que no te falte alimento en tu mesa. Él hace que cada mañana te levantes. Él guarda tu vida. Él guarda tu casa. Él guarda tu familia. Él te tiene en el hueco de su mano y te cuida. Bendito sea su nombre. Dios cuida de su creación. Miren que incluso el curso de la historia está bajo la soberanía de Dios. El hombre ha tomado elecciones totalmente libres, pero esa elección libre del hombre no rompe con el plan de Dios, porque Dios no tiene plan A, plan B y plan C. Eso somos nosotros. Si falla uno, tenemos el otro. Dios solo tiene plan A, porque en Dios no hay imprevistos. Él es omnisciente, Él sabe las cosas antes que sucedan. En Dios no hay ningún imprevisto nunca. Por eso, una libre elección nuestra jamás puede romper el plan de Dios. Por ejemplo, podemos ver eso en la historia de José. Los hermanos tienen envidia de José, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos esa historia. Dios le da los sueños a José que provocan la envidia de los hermanos. Dios no es responsable del pecado de los hermanos de José. Los hermanos de José han pecado bajo su libre elección. Pero de esa mala elección de los hermanos de José, Dios va a sacar provecho para llevar a cabo su propósito. Amén. Y es que José sea vendido como esclavo, acabe en una cárcel egipcia. En la cárcel conozca al copero, interpreta el sueño el copero sale de la cárcel. 2 años después, Faraón tiene el sueño, el copero se acuerda de José, sacan a José de la cárcel, interpreta el sueño a Faraón, Faraón lo hace gobernador, y como gobernador, José salva a todo Egipto del hambre y también salva a sus hermanos, permitiendo que no se mueran de hambre y que el pueblo de Israel crezca, y así dando cumplimiento a una profecía que más de 100 años antes Dios había dado a Abraham. ¿Se dan cuenta del plan de Dios? Por eso en Génesis 50:20, tras ver José cómo la providencia de Dios había obrado, le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. Dice, pero Dios tomó ese mal y lo transformó para bien. Incluso de nuestras malas acciones Dios toma provecho para llevar a cabo sus propósitos. ¿Qué Dios más bueno tenemos? No me conformo. ¿Qué Dios más bueno tenemos? Esa es la providencia de Dios en acción. Su voluntad determinada desde antes de la fundación del mundo se llevará a cabo sí o sí, sin forzar la voluntad de nadie. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y dentro del mensaje voy a los 2 puntos que más nos pueden escoger. La soberanía. Dios también es soberano sobre nuestras oraciones. Dice 1 de Juan 5:14: si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo he escuchado muchas veces que hay oraciones que pueden cambiar el plan de Dios.
Me explico, ¿de acuerdo? Dios tenía pensado hacer A. Y ahora el Señor, no, Señor, hazme. Y Dios se decide, en vez de su por voluntad, por lo que le he pedido yo. Yo no puedo creer eso nunca. ¿Por qué? Acabamos de leer el versículo, ¿no? Si pedimos conforme a qué, quiero escucharles, ¿conforme a qué? A su voluntad. Porque como he dicho antes, Dios no tiene plan A, plan B y plan C. Dios solo tiene un plan. Dios solo tiene plan A. Luego podemos aplicar la lógica también, ¿verdad? ¿Cuándo alguien cambia de plan? Cuando le presentan otro y ve que el plan que le han propuesto es mejor que el que él tenía. Luego, cuando decimos que yo puedo cambiar la voluntad de Dios, lo que yo estoy diciendo es que hay veces que lo que yo le pido puede ser mejor que lo que Dios tenía para mí. ¿Eso puede ser? Jamás, ¿verdad? Porque aquí, el omnisciente y en el que obra la sabiduría perfecta, no somos nosotros, es Él. Otra cosa sería la voluntad asociativa de Dios. Sí que es cierto que hay veces que Dios espera de nuestras oraciones para concedernos algo. Porque el hombre, conforme al versículo que hemos leído de Primera de Juan y el famoso Mateo 7:7, ¿no? Pedid y se os dará. El hombre puede pedir y rogar. Y es Dios, conforme a su soberanía y en su perfecta sabiduría, quien decide si te lo concede o no. Porque muchas veces Dios tiene un sí para darnos. Pero el sí muchas veces no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Porque muchas veces necesitamos madurar el carácter para recibir aquello que le hemos pedido a Dios. Pero siento decirles algo. Van a haber veces que pidas algo a Dios y la respuesta será no. Hay veces que le vas a pedir sanidad y la respuesta será no. Hay veces que le vas a pedir que no se lleve a tu ser querido y la respuesta será no. Hay veces que le vamos a pedir que nos saque de un mal momento económico y la respuesta será no. Pero quiero que tengas algo en cuenta, y es que Dios te ama tanto en el sí como en el no. No me conformo. Dios te ama tanto en el sí como en el no. Porque tanto en el sí como en el no, Dios está obrando para tu bien, solo que muchas veces no podemos entenderlo. ¿Y por qué incido en esto? Porque constantemente estamos viendo muchísima gente que está siendo atraída por ese falso evangelio de la prosperidad. Que si yo declaro, que si yo decreto, declaro el milagro, declaro riquezas. Nosotros no tenemos autoridad para declarar ni decretar nada. Pues, ¿ustedes saben que el único que podía decretar algo era un rey? Pregunto yo a la iglesia del Señor, ¿somos nosotros reyes de algo? Yo creo que no, ¿verdad? Solo hay un rey de reyes y señor de señores, y Él es el único que decreta y establece. Nosotros no tenemos autoridad para ello. Aprendamos menos a hacer eso y a confiar más en los propósitos de Dios, porque Él cuida de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Confías en el plan de Dios para tu vida? ¿Confías que tanto Dios cuando te concede como cuando no lo está haciendo porque te ama? Porque Dios es el Padre perfecto. Hay veces a mi niña, que Dios me la bendiga mucho, mi niña se tira todo el día: papá, quiero chuches, papá, quiero chuches, papá, quiero chuches. ¿Ustedes se creen que si yo le dara cada vez que me lo pide esas chuches, yo sería un buen padre? No, ¿verdad? Porque un buen padre es aquel que da lo que el hijo necesita, no todo lo que los hijos le piden. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía, habían dos puntos difíciles y voy a por el segundo, y es que Dios es soberano sobre la salvación. Dice en el Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Y es algo que nos cuesta mucho aceptar, que la salvación es solamente por gracia.
Claro, que pudimos aceptarla o rechazarla, y nosotros decidimos aceptarla. ¿Cuántos han aceptado a Jesús como su Salvador? Pero aún así, no hay ni una obra, pero ni una con la que contribuyas a tu salvación. Porque si algo nos muestra claramente las Escrituras, es que antes de venir aquí, nosotros no queríamos aceptar a Cristo. Dice el capítulo 7 de Romanos, versículos 7 y 8: la mentalidad pecaminosa del hombre es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Dice también Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Luego, el hombre en su estado natural no puede tomar la iniciativa de venir a Cristo. No puede hacerlo, le es imposible. Fue Dios quien tomó esa iniciativa, decretando desde antes de la fundación del mundo cómo se llevaría a cabo ese acto de redención. Pues nos dice en 1 de Pedro 1:19 que el Cordero fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir y morir por nosotros en la cruz. Es Dios quien toma esa iniciativa, viniendo a nuestro encuentro, iluminando la oscuridad que hay en nosotros. Y es entonces cuando nosotros podemos aceptar o rechazar esa salvación. Pero como decía, yo creo que aquí habemos cristianos y cristianas que hemos aceptado a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Usted está aquí porque un día Dios vino a su encuentro. A pesar de cómo éramos, Él iluminó todos nuestros sentidos y nos dio vida en medio de nuestra muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Dios inició nuestra salvación y la perfeccionará cuando seamos llamados a su gloria. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Pero ahora viene la pregunta clave, ¿vale? José, Dios es soberano sobre la creación, Dios es soberano en su providencia, Dios es soberano sobre mis oraciones, Dios es soberano sobre la salvación. Pero ¿cómo afecta eso a mi vida cristiana? Miren, vivimos en un mundo de continuo sufrimiento, un mundo donde el dolor forma parte de nuestro día a día y donde continuamente nos desesperamos porque queremos controlar cosas que no podemos controlar. Mire, tú no puedes controlar que mañana te surja una enfermedad o que le surja una enfermedad a un ser querido. No puedes controlar que en cualquier momento parta con el Señor un ser querido. O miren, tiro más hacia abajo, porque muchas veces ni siquiera son esas cosas tan graves las que nos provocan ansiedad. No puedes controlar que mañana te levantes para ir al trabajo y no te funcione el coche. Miren, habrán veces que podrás todo tu empeño en criar a tus hijos de la mejor manera, pero sus decisiones no las puedes controlar. ¿Por qué digo esto? Porque la ansiedad en su mayoría aparece cuando nos anticipamos a cosas que no han sucedido y que no podemos controlar. Pero en medio de un mundo donde nos vemos ante tantos posibles escenarios que no podemos controlar, qué bueno es saber que tenemos un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. En el libro de Isaías dice el profeta: he aquí que el año de la muerte del rey Uzías, yo miré al cielo y Jehová estaba en el trono. Miren, el rey Uzías había sido un buen rey, que al final de su vida se acaba torciendo. Había sido un buen rey, había acercado al pueblo a Dios, militarmente había traído muchísimas victorias, había traído riqueza. Entonces, cuando ese rey muere, como pasaron tantos reyes malos en el pueblo, la gente se desespera. Pero qué bueno, como dice Isaías, murió el rey Uzías, pero Jehová sigue en el trono. En tu vida puede haber sufrimiento, en tu vida pueden haber problemas, puedes abocarte hacia la desesperación, pero déjame decirte algo en esta tarde, y es que Dios sigue gobernando tu vida, Dios sigue gobernando tu casa, Dios sigue gobernando tus hijos. Qué bueno es saber que hay situaciones que de nuestro control se escapan,
pero que a Él no se le escapa el mundo. No hay problema más grande que la mano que Dios. ¡Jamás! Dios vela por tu casa. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo vais a tener aflicción, pero en mí tendréis paz. Porque la paz que Cristo nos ofrece no es ausencia de problemas, sino que en medio de esos problemas tengamos el conocimiento de que por muy mal que pinte, Dios en su soberanía tiene el control y que descansamos en una esperanza eterna, porque nos espera una vida eterna junto a Él. Muchas veces, como decía antes, también nos ponemos nerviosos porque pedimos cosas a Dios que no recibimos. Pero como decía antes, hazme caso a este consejo: confía en el no de Dios. Eso cuesta mucho, cuesta mucho, porque hay problemas a veces que nos superan a nosotros, y confiar en el no de Dios cuesta mucho. Pero aprende a confiar en la soberanía de Dios. Aprende a confiar que si Dios no te concede algo es porque hay un propósito detrás. El dolor va a estar ahí, no se va a ir, pero tengamos esperanza en Cristo. Y por último, siéntete seguro en los brazos de Cristo. Él nunca te va a fallar. Él nunca defrauda. El caballero de la cruz no falla jamás. El José falla. El José la manda, que sí, que yo me equivoco, que posiblemente habrá un día que diga algo y te siente mal. Pero el caballero de la cruz no. Aquel que murió por ti en una cruz te es fiel. Porque Él es fiel por naturaleza. Así que, hermanos, hermanas, aprendamos a confiar en la soberanía de Dios. Esto es lo que tenían de parte de Dios. Espero haberles hecho bien. Que Dios les bendiga mucho, que Dios bendiga vuestros hogares, y un fuerte abrazo para todos.